Porque en el fondo nosotros sabemos que la guerra la hace Él. Porque si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Y si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Nosotros sabemos que en realidad es Él el que pelea en nosotros para obtener la victoria, es Él el que trabaja en nosotros, es el Espíritu del Señor que realiza todo en todos y que lo realiza en nosotros. Esto es importante tenerlo en cuenta como para que no se nos suban los humos, y para que dejemos a Dios en su lugar. Hay un libro muy lindo de Carlos Vallés que se llama Dejar a Dios ser Dios. Basta el título, porque el contenido no hace más que demostrar que el título tiene razón. Dejar a Dios ser Dios significa dejar al hombre ser hombre, dejar a la mujer ser mujer, poner a Dios en su lugar, porque cuando yo pongo a Dios en su lugar, automáticamente yo quedo en el mío. ¿Les suena eso del señorío de Cristo? A un carismático, ¿cómo no le va a sonar? Es esto. El señorío de Cristo es que el Señor ocupe el lugar que tiene que ocupar. También en este combate, que obviamente yo lo realizo, pero el Señor lo realiza en mí. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 405, dice, el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. O sea, no es una manía mía ni de los organizadores. El mismo catecismo dice, después del bautismo, no es que uno pone el piloto automático y ya el avión vuela directamente al cielo. No funciona así. Después del bautismo hay algo que recién empieza. Empieza la batalla. San Ignacio de Loyola lo muestra de un modo fantástico en sus ejercicios, cuando en esa meditación bajo las dos banderas, cuando dice acá está el ejército del diablo, acá está el ejército de Cristo, y tenés que decidirte en cuál de los dos vas a pelear. ¿Y sabés cuál es el campo de batalla? Plaza de Mayo. No. El corazón del hombre y de la mujer también. Ese es el campo de batalla. Y ese es el campo de batalla en el que se decide tu vida. Como para que no le eches la culpa a Dios de todo lo que te pasa y que en la cultura del no hacerse cargo empecemos a hacernos cargos de las consecuencias de nuestras decisiones, sabiendo que las decisiones malas tienen consecuencias, pero las decisiones por el Señor también tienen consecuencias y cambian vida, no importa la edad que tengas. ¿Por qué? Porque nuestra vida será un campo de batalla hasta que vayamos al cielo y allá ya no hay campo de batalla. Pero está acá ese campo de batalla. Ese lugar que es el corazón en el que los santos padres dicen, ese era el paraíso terrenal. El paraíso perdido es el corazón del hombre y el paraíso recuperado también es el corazón del hombre. Si Dios se pasea por ese paraíso o por ese terreno, es paraíso. Y si Dios no puede entrar porque le puse un cartelito que dice propiedad privada, Dios no entra y este paraíso se transforma en infierno. El campo es el mismo, pero la diferencia es grande. La diferencia es presencia de Dios o ausencia de Dios. Nosotros estamos llamados por el Señor a alcanzar la perfección de la caridad. Y esto no solo es gracia de Dios. Esto, según la segunda carta de San Pedro 1:5, es un compromiso de nuestra parte. ¿Por qué? Porque si no la salvación sería magia. Y la salvación es tarea. El Señor que me permite luchar. Esta lucha, por lo tanto, este combate del que hablaba Job, capítulo 7, versículo 11. La vida del hombre sobre la tierra es una milicia.
La vida del hombre sobre la tierra es un servicio militar, o sea, es una batalla, está diciendo. Es una batalla que tenemos que pelear y la peleamos con la ayuda de Dios. ¿Eh? Y esta batalla, bien llevada, ¿a qué conduce? Conduce a nuestro máximo despliegue. Vas a desplegar todas tus potencialidades y a llegar a ser lo que el Señor soñó que seas, peleando esta batalla, que en el fondo, bueno, no te voy a adelantar la homilia de la misa, pero justo las lecturas de hoy vienen bárbaros. Es la batalla por la santidad, que no es algo que Dios hace onda hada madrina con una varita, sino que es el pelear la batalla por la propia santidad. Hasta llegar, dice San Pablo en la carta a los Efesios, hasta el estado del hombre perfecto, a la plenitud de la madurez en Cristo. Qué grande es Dios que te quiere pleno y maduro, que te quiere adulto en el amor. Y la pregunta es, Padre, está muy bien, hay que pelear. ¿Quién es el enemigo? Por favor, no pienses en ningún pariente y en ningún vecino, que es peor. ¿Quién es el enemigo? Mirá, te lo adelanto así sencillo y después lo desarrollamos. El demonio, el mundo y la carne, te lo dice San Juan. El demonio, el mundo y la carne. Dos están afuera, uno está envasado adentro. El demonio está afuera, el mundo, o sea, la mentalidad mundana y todo lo que me viene de afuera está afuera, y la carne soy yo. La carne es el hombre no redimido, la carne son mis pasiones. Entonces el primer enemigo contra el que tengo que pelear es el demonio, este agente oscuro. Como estamos entre carismáticos, no les voy a decir que el diablo existe, porque alguno al contrario, por ahí se pasa de rosca. Tranquilo, que acá te suena el que está acá, ya te salvó. El diablo es como un perro atado, nunca falta. Que dice, qué lindo perrito, a ver, chiqui, chiqui, chiqui. No, es un perro atado, déjalo que por algo está atado. Los perros buenos no están atados. Si está atado, por algo está atado. Déjalo atado. Yo te digo que te aten a vos, pero mantenete un poquito a distancia. O sea, hay una cuestión que se llama prudencia. ¿Te suena, no? Prudencia significa que si el perro está atado y te dijeron, ojo que muerde, no te acerques a hacerle mimos, porque ese no es domesticable. No se ablanda. Es astuto, por ahí te pone carita de ¿viste? Como los perritos cuando... En eso sí es bravo, es un buen actor. Y lo único que quiere es que te acerques. Del resto se encarga, ¿no? Pero es un perro atado. La salvación ya está hecha. Y ya la tenés en Cristo. Y es importante recalcar, yo diría no exagerar con esto, porque alguno se pasa de rosca y termina siendo más demoníaco que cristiano. Que existe, que no es solamente... En una época se decía que era el mal es la ausencia de bien, como el agujero en el queso. En realidad no existe, no. Pablo VI lo dice bien claramente, tiene un documento donde ha hablado del tema del demonio y también dice estas cosas. O sea, el mal en el mundo, por la grandeza que tiene, cuando uno empieza a darse cuenta de ciertas cosas, dice, esto no puede ser ni fruto de la casualidad, ni solamente ausencia de bien. Acá hay algo más. Cuando hay predeterminación en el mal y realmente se hace daño a escalas grandes, eso no es solo que no pasó por acá nadie bueno. Hay algo más, hay un mal efectivo. Y dice Pablo VI, el Papa Pablo VI, el demonio, este mal, es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Acá lo tenés. No dice que tiene cuernos, que tiene cola, que está pintado de colorado. Yo una vez viajé a México y para mí el colorado es sinónimo de picante, ¿no? Entonces me invitaron a desayunar y había ahí unos tarritos con una pasta verde que a mí me parecía que era palta.
y me dieron esas tortillas ahí, qué sé yo, y yo como lo vi verde, confiado. Agarré, glotón el gordo en té, qué sé yo, digo, qué rico que debe estar esto, parece palta, andás a ver qué cosa exótica será, y le pegué el tarascón. Ay, el picante también es verde. ¿Le gusta el chile, padre? Un matafuego pedía yo. O sea, por ahí se te pinta de verde el diablo rojo. Entonces acá el Papa dice, es un ser vivo. Es un ser vivo. Espiritual, no es corporal, pervertido y pervertidor. A esto se dedica, a pervertir, a hacer que las cosas funcionen de otro modo. El diablo, el que divide. La palabra diablo es lo contrario de símbolo. El símbolo es lo que une. El diablo es lo que divide. Y se encarga de dividir. Su especialidad es crear división. ¿Por qué? Porque la división es la muerte. Crea división. Segunda lectura de hoy de la misa. Después lo vamos a ver. Dice la primera carta de Pedro 5:8. Es más, es necesario ser sobrios y velar, porque el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. No es un gatito mimoso, es un león rugiente que ronda. A mí siempre me gusta, ¿vieron los programas de los animales? Lo único que se puede ver en televisión es Discovery y alguna otra cosita, ¿no? Bueno, entonces vos ves, ¿a quiénes se lo comen los leones? Al que se aleja de la manada. Esto es importante tener en cuenta. ¿Vi? Siempre está la cebra, ¿vi? Siempre los más cachorritos, los más ingenuos, que van a experimentar. Uy, qué lindo aquellos pastitos, parecen ricos. Y ahí empiezan a experimentar. Y cuando está lejos, ahí se lo comen los leones. Es muy raro que estas fieras salvajes ataquen en medio de la manada. Y de acá es importante tener en cuenta algo que adelanto, la importancia de la vida comunitaria, de la vida espiritual compartida para poder vencer en esta batalla y para poder vencer o repeler las acechanzas del maligno. El que se corta solo, es cierto, puede tener un poquito más de tranquilidad, pero tarde o temprano sucumbe más fácil. Vos acordate de todo eso que se ve en Discovery, siempre el que la liga es el ingenuo que se apartó y se fue a experimentar cosas raras, separado del resto de la comunidad. ¿Cómo actúa este ser pervertido y pervertidor? En primer lugar, actúa a partir de la tentación. Y la primera tentación, la más frecuente, si vos analizás los relatos, por ejemplo, del pecado original del Génesis, es hacer como divide, como se encarga de dividir, y es un buen actor, te convence de que desconfíes de Dios y de la bondad de Dios. Te mete adentro el gusano de la desconfianza. Te hace que rechaces a Dios, que rechaces sus designios, que rechaces a Jesús. Acordate de cómo Jesús venció al tentador en el desierto. Jesús fue llevado al desierto, llevado por el Espíritu Santo, dice la palabra, para ser tentado. Qué interesante. O sea que la tentación es el campo de entrenamiento del soldado. El Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado, entrenado durante 40 días. Fantástico. ¿Y cómo venció las armas? ¿Cómo venció Jesús la tentación? Primero, con el recurso a la Sagrada Escritura. Cada vez que Jesús rebate las tentaciones del maligno que lo incita a desconfiar, Jesús responde con una frase de la Sagrada Escritura. Y por eso qué importante nos está mostrando es el conocimiento de la Escritura, el memorizar versículos de la Escritura, no solo leer, el estar armados, el estar impregnados, empapados de la Sagrada Escritura. Es el modo como se rechaza la tentación. Segundo, Jesús la tentación la rechaza de plano.
No entra en diálogo como entró Eva. ¿Por qué Eva cayó en la tentación? Porque quedó enroscada. Empezó a dialogar. ¿Y será que es buena la viborita? ¿Será que no que sos buen? Sí, no. Y el otro empezó, ¿eh? Y como tiene un verso bueno, te envuelve fácil. En cuanto entras a dialogar con la tentación, quedás empantanado. Jesús no entra a dialogar con la tentación. La rechaza de plano y la rechaza con la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque dialogando perdés la objetividad, entras en la ilusión, entras en la fantasía y te da la impresión que lo que es malo y malo en sí mismo puede ser bueno para vos. Ah, este es veneno para ratas, pero como yo no soy una rata, para mí no debe ser malo, porque dice veneno para ratas. ¿No? Es muy sutil. Bueno, no, lo que digo no es tan sutil lo mío, pero, ¿no? Si es para ratas, no será para mí. No. Entonces, te va enroscando y ahí caes. Por eso lo importante frente a la tentación es poder descubrirla de entrada y poder rechazarla de entrada con determinación. El segundo enemigo es el mundo. El mundo no entendemos como mundo la ecología. El mundo es lo mundano, una mentalidad distinta de la que el Señor me revela en la Escritura. Eso es el mundo. Lo que nos rodea, un mundo, una cultura que no es cristiana. Todo ese ámbito personal o social del hombre que está sometido al imperio o al dominio del maligno. ¿Por qué? Porque el demonio se va metiendo, se va impregnando en distintas estructuras sociales, en leyes. Se nos vienen o se arman leyes que son contrarias al Evangelio, y como es legal me parece que es bueno. No todo lo bueno es legal, ni todo lo legal es bueno, porque depende de quién haga las leyes no las hace Dios. Las leyes las hacemos los hombres, y si los hombres queremos hacer leyes de acuerdo al plan de Dios, esas leyes salen buenas. Y si no, no salen buenas. Y si encima se incrustan en el sistema educativo, te van educando en la mentira, o por lo menos en la parcialidad. Y ahí te das cuenta cómo te podés llegar a convencer. Me acuerdo de, en otro país donde vivía, que una persona extranjera, pero que vivía muchos años hacía en ese país, se puso a estudiar, tuvo que terminar unas equivalencias del secundario, ya era docente de varias cosas, pero tuvo que rendir unas equivalencias y entonces empezó a terminar algunas materias de noche. Un día viene y me dice, estaba estudiando filosofía, claro, con una profesora que podía ser la hija, y me dice, un día indignada, dice, ahora descubro por qué mi hijo es tan agnóstico, con las barbaridades que le enseñan en la clase de filosofía. Dice, yo me tengo que agarrar a la silla, porque como tenía formación, dice, bueno, un día la pobre profesora hasta se confundió Santo Tomás de Aquino con Santo Tomás Apóstol, con eso te digo todo. Hablando del oscurantismo, dice, a la iglesia no hace más que darle el oscurantismo de la iglesia y con los filósofos. Dice, ¿cómo mi hijo, que está terminando el secundario, no va a estar continuamente en contra mía y rebatiéndome que yo soy una carismática feliz, pero también formada, pero que yo no sabía que acá en la escuela se enseñaban esas cosas? Y sí, digo, se enseñan esas y peores. O sea que no todo lo que es institucionalizado es bueno o responde al plan de Dios. Pero esto la Iglesia lo supo siempre. El Evangelio no nació en un mundo cristiano. Es más, tuvieron que pasar 400 años, el doble de la historia argentina, hasta que el cristianismo tuviera libertad de acción y fuera una religión oficial en el Imperio Romano. Durante los primeros 400 años no había escuelas católicas, ni clases de religión oficiales, ni iglesias donde uno podía rendir culto a Dios libremente. Eso no existía. O sea que nos acostumbramos, lo que pasa es que después perdimos la costumbre, nos acostumbramos los cristianos a vivir en un mundo adverso, en la batalla espiritual. No la batalla personal, porque esa era que los buscaban para... En todo caso aprendieron a escaparse. Pero sí de vivir esta batalla, de realmente ser distintos en medio de la cultura. ¿Por qué? Porque el Evangelio iluminaba esa cultura y revelaba al cristiano y mostraba todo lo que en esa cultura no tenía nada que ver con el Evangelio.
como algo característico en este mundo que nos presenta contrario al Evangelio, el culto al poder, al tener y al placer como criterios supremos de la vida. Este es uno de los problemas. Y esto te viene a través de la televisión, te viene a través de los medios, te viene a través de la cultura, y solo podés resistir a través del combate. Este combate que significa un cambio de mentalidad. La conversión, la metanoia del Evangelio es esto, es cambiar la mentalidad. Hoy el Señor nos bendijo porque las lecturas de la misa, van a ver, no las elegí yo. Para los que ya fueron a misa esta mañana o las leyeron, son tal cual. A ustedes se les dijo, pero yo les digo. Acá está el cambio de mentalidad. Porque no vivís en un mundo cristiano. Puede tener algunas cosas cristianas. Tenés que llegar a asimilar los criterios del Evangelio. El Evangelio se te tiene que hacer como una segunda piel. Tenés que impregnarte, ¿para qué? Para que en el momento de la lucha te salga. ¿Por qué a Jesús, cuando fue tentado por el maligno, automáticamente le salieron las frases de la Escritura para taparle la boca? Porque la tenía dentro. Hizo la catequesis, iba al templo, lo llevaría a San José, o sea, es obvio. Y asimilaba, como tenemos que asimilar nosotros. La lectura bíblica, la memorización bíblica, no solo la lectura bíblica. El poder, este era un método de defensa que tenían los padres del desierto. Los monjes del desierto tenían como una especie de listados de frases bíblicas, te estoy hablando del siglo V, listados de frases bíblicas para rebatir cualquier tipo de tentación, una especie de recetario. Qué prácticos que eran. Decía, contra las tentaciones de soberbia, 10 frases bíblicas. Contra las tentaciones sexuales, otras tanto. Y entonces era como la artillería. Según por dónde venía a venir la tentación, tácate. Ahí entraba con las frases bíblicas y la eliminabas enseguida. O sea que no es que agarraban toda la Biblia y decían, bueno, a ver, ¿dónde encontraré algo que me sirva para esta tentación que estoy viviendo? Cuando llegaste a la página 350 ya la tentación te aniquiló. No es que decir, ¿dónde dejé el arma? ¿Dónde dejé el arma? ¿Dónde dejé el arma? A ver, espéreme un poquitito, ustedes ladrones, porque no sé dónde dejé la escopeta. No funciona así. No funciona. La tenés que tener ahí a mano. Entonces hay que ser práctico, no es que todo, no te tenés que poner, a ver, me voy a leer el libro de las crónicas, a ver si encuentro algo que me sirva para responderle a la vecina. Seguramente que no. Entonces también uno tiene que seleccionar un poquito, como para saber que la Escritura me sirve. ¿Me sirve para qué? Porque son las armas que yo tengo. Bien, otro tema, el hombre viejo, otro enemigo. Dijimos, el demonio, el mundo, están afuera, me tientan, pero el problema es cuando el enemigo lo tengo adentro, y es el hombre viejo, o la vieja podrida que está adentro y no quiere crepar, y ahí está, y te pones mucho maquillaje cristiano, las medallitas todas, de las últimas que compraste en San Roque, y todo, el rosarios colgando, uno de San Nicolás, otro de Lourdes, otro de Tierra Santa, todo bien, todo maquillaje. Pero adentro está lo que está adentro. Nuestras pasiones, que hay que cristianizarlas, redimirlas, no anularlas, porque el apático no sirve para nada. O sea, la pasión es como la energía eléctrica. La podés usar para electrocutar gente o para hacer mover una usina, para dar luz para un hospital. O sea, las pasiones son la energía de la vida, pero las pasiones tienen que estar canalizadas al servicio del reino y de mi salvación. Esa es la tarea del cristiano, no anular las pasiones y ser un apático. ¿Cómo estás? Bien. Qué lindo día, ¿no? Sí. No, eso no funciona. ¿Qué opina del partido? ¿Qué partido? Esto hay que ponerle un clavito. Ahí está. Muy bien. Esto para dar la nota, porque si no se me duermen con tanta pantalla. Bien, el hombre viejo se muere después que vos.
no te preocupes. Está ahí, y sí, porque es parte nuestra. Y cuanto más tarde nos convertimos, es peor. Porque no es lo mismo si vos desde niño fuiste criado en un ambiente cristiano, en oración, en el Señor, etcétera, que si de repente te convertiste a los 40 años y viviste 40 años chorreando mundo. Eso no es magia. Por más que el Señor hace milagros, pero también hace milagros en proceso. Acordate, entre otras cosas, que San Pablo, después de la conversión y del bautismo, desapareció del mapa 3 años, no 3 días, no fue a hacer un retirito. Tuvo 3 años en Arabia, no sabemos qué pasó, donde estuvo en una comunidad cristiana asimilando el Evangelio, como un buen cristiano. Estuvo ahí, orando, aprendiendo a luchar, o sea, era un hombre que se conocía la Escritura, sí, que tenía una fortaleza espiritual y una fortaleza física muy importante, o sea, era un guerrero realmente, porque lo era, ¿no es cierto? Sin embargo, era niño en la fe y tuvo que estar 3 años en esta comunidad recibiendo de los hermanos y haciendo todo ese cambio de mentalidad. No fue magia el encuentro con Jesús en el camino de Damasco. No fue magia su bautismo por Ananías cuando le impuso las manos, recibió el Espíritu Santo. Eso tenía que trabajar cambiando sus criterios, cambiando el modo. Él conocía la Escritura. ¿Cuál era el problema? La interpretación que hacía de la Escritura. Él tenía que ahora interpretar toda la Escritura, todo ese Antiguo Testamento, a la luz de ese nuevo encuentro con Cristo que había realizado. O sea, repasar, pensar, pedir, Señor, cambiame mi mentalidad, ¿cómo es esto? Orar. Fueron 3 años de silencio, de los que para matar nuestra curiosidad no se nos dice nada en la Escritura, pero que fueron como su noviciado. De ahí podemos pensar que fue también como las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿por qué no? De ese entrenamiento, de esa intimidad con el Señor, de esos momentos de reflexión de la Escritura, de ahí salió el profeta Pablo que nosotros conocemos. Que no es que dejó de rezar, dejó de meditar, porque además no nos olvidemos que los viajes que tenía que hacer normalmente eran en el medio del campo, o sea que también tenía lugares de retiro, como Jesús que se pasaba toda la noche en oración. Pero Pablo tuvo que asimilar y darle tiempo a esta conversión. Tal es así que él llega a decir o a ponerle palabras, algo que nos sucede tantas veces a nosotros. Romanos 7:15. Realmente, esta les va a gustar, mi proceder no lo comprendo. No sé qué me pasa, Padre. En vez de hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Y yo le digo chocolate por la noticia. Es viejo esto. ¿Sabe qué le pasaba a San Pablo? No. Sí, Romanos 7:15. No hago el bien. Levanten la mano los que quieren hacer el bien. A ver, para saber entre quiénes estoy. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esta parroquia debe ser un paraíso. Claro, ¿por qué? Porque no hago el bien que quiero, sino lo que me sale de adentro. Y ahí es el camino de la guerra espiritual. Por eso les dije, no piensen en nadie. Las señoras ya sacaban al espejito alguna para decir hola. No piensen en nadie. Porque la primera guerra que tenemos que ganar, acordate que el campo de batalla, San Ignacio, que era lucidísimo, el campo de batalla está en el corazón. Es el primer campo de batalla. Bueno, con respecto a esto pueden tener, les voy dando algunas citas para que las lean después porque no tenemos mucho tiempo. Por ejemplo, la parábola de los 2 hijos, Mateo 21, 28, 32. Acuérdense del hijo que dijo enseguida voy y no hizo nada, y el otro que no quería ir y fue, este combate. La parábola de los viñadores homicidas, Mateo capítulo 21, como se quisieron apropiar de la viña del Señor los empleados,
y cómo matan uno y otro y hasta el mismo hijo que el rey manda. Después tiene la parábola del banquete nupcial en Mateo 22, también del mismo estilo, donde termina diciendo, ¿cómo no te pusiste el traje de fiesta? O sea, para entrar a la fiesta del rey, ¿no? La entrada es gratis, la puerta está abierta, te invitaron sin merecerlo, todo bárbaro, pero como mínimo te tenés que vestir para la ocasión, o sea que algo tenés que hacer. Y afuera está el ropero con todos los trajes, ni siquiera lo tenés que comprar, pero te lo tenés que poner. O sea, algo tenés que hacer. Decía Carlos Carreto, el Señor te dio el lago, te dio el bote y te dio los remos, pero tenés que remar. ¿Qué más querés? También que empuje el bote. Y también por ahí te manda viento a favor. Pero igual con viento a favor tenés que remar. O sea, sería violar mi dignidad que Dios lo hiciera todo por mí. Por eso la salvación no puede ser magia. Es tarea. Aunque mi tarea sea chiquitita, chiquitita, y Dios hace el 99%. Y también sea gracia el que lo puedas hacer. El que puedas remar también es gracia. Pero tenés que tomar la decisión de remar. Y Él por ahí está ahí empujándote el brazo, como para que te creas que lo haces vos, y digas, qué bien, Señor, ¿te gusta como remo? Sí, dice. ¿Cómo hace el papá con el nene, o no? Cuando le está enseñando a andar en bicicleta y se la tiene para que no se caiga, o lo ayuda a caminar, pero lo tiene agarrado por las dudas para que no se dé un porrazo. Es un Padre bueno, Dios, que te acompaña. En Gálatas 5:19 tenemos un catálogo de las obras del mal. ¿Cuáles son estas obras de la carne con las que nosotros luchamos? Esta carne que es nuestro enemigo adentro. Y lo dice Pablo: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismos, disensiones, envidias, ebriedades, orgías y todos los excesos de esta naturaleza. Estos son los frutos de la carne, lo que nos sale automáticamente de nuestra naturaleza, de nuestra animalidad, en la que cuando actúa el Espíritu, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, templanza. Esto, si llamás al Espíritu, lo dejás actuar en vos y querés verdaderamente vivir una vida espiritual. O sea que la vida espiritual no es y flotar, no. La vida espiritual es el combate contra todo esto que tengo adentro para que los frutos del Espíritu se empiecen a manifestar en mi vida. Un combate que lo realiza Dios, pero del cual yo tengo que participar. Para que entonces florezca estos frutos que están acá y que dijimos recién. Porque dice Pablo, porque si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos también conducir por Él. Muy bien. Si tenés el Espíritu de Dios, que se te note, ¿no? Está el cantito, que se te note, que se te note. Porque si tenés el Espíritu de Dios, ¿cómo se te nota? Se te nota porque van habiendo cambios en tu vida. El Señor los va produciendo. Podemos definir entonces estos frutos de la carne o esta carne que es nuestro enemigo como las distintas esclavitudes que tratan de apoderarse de nuestra vida. Y vamos a decir algunas como para ir teniendo en cuenta. Por ejemplo, hoy muy de moda, el libertinaje sexual, el todo vale. Por el pecado original la sexualidad queda desvirtuada. La guerra de los sexos, el sexo como guerra de poder y no como entrega de amor, la manipulación del otro, el amor reducido simplemente a la compatibilidad carnal, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, el placer sobre todo, los resultados están a la vista. Otro tipo de esclavitud, las impurezas y la desvergüenza, la falta total de sentido del pudor, de valores, el adulterio como una moda, el sexo como un souvenir de las vacaciones o cosas por el estilo. Antes uno llevaba caracolitos,
Como ahora ya no hay caracoles en la playa, uno en la libreta se va anotando las conquistas y entonces son los souvenirs de las vacaciones. Sexo souvenir. Otro de los problemas con los que nos encontramos, Éxodo 32, el culto a los ídolos, la hechicería que crece cada vez más. Crece cada vez más todo el mundo de la magia, la noche, todo lo que te tiran, del tarot hasta el café, todo lo que hay en el medio te lo tiran. En vez de tirarlo a la basura, ¿no? Y la gente paga por esto, ¿será posible? Cuando quedan arruinados y vienen, padre, arrégleme, no te dan 5 centavos. Me ha pasado con una que venía de un viaje a Europa, no era en este país, venía de un viaje a Europa. Algo habrá gastado, digo yo, ¿no? Porque nadando no fue. Entonces, claro, fue a un curandero, un umbandista, y entonces para el trabajo que tenía que hacer tenía que traer un hígado, no sé de qué animal, importado de Brasil y no sé qué, ponele 2.000 pesos argentinos de ahora, más o menos. 2.000 pesos, ahí todos los ingredientes para el hechizo. Como le pareció mucho, me vino a ver. Entonces dice, padre, ¿a usted le parece? Bueno, entonces, pero no, porque tengo tal problema, qué sé yo. Entonces, bueno, estuvimos ahí más de una hora. Entonces, la convencí de que todo eso era una hechicería, de que le sacaban la plata, de que no tenía sentido que alejarse de Cristo. Le oré para que se le resuelvan los problemas, que el Señor, todo eso que hacemos los carismáticos. Bien. Gracias, padre, gracias, padre. Se había ahorrado 2.000 pesos. Permítame que colabore. Más o menos el equivalente, 10 pesos. Le ahorré 2.000 del curandero y me dejó 10 de propina. Yo se lo agradecí. En otros casos ni siquiera llegaron a 10. Bueno, no importa. Jesús a la mujer que gastó toda su fortuna en médicos y seguía desangrándose, se curó tocándole el manto y Jesús no le cobró nada, así que no hay problema. Pero uno piensa, ¿no? Es decir, cómo la gente, cuanto más absurdo es el hechizo y es el curanderismo y es el animalito que te ponen ahí descuartizado, más pagan. No sé, tendríamos que inventar más efectos especiales en nuestras misas. Sangre que chorrea de algún lado, no sé, para que la gente vaya y se ponga un poco. No estaría mal. Alguna alcancía que chorree sangre y se ponga más, cuanto más ponga, más sangre sale. Pero eso pasa, porque no es que los magos no funcionan. Y eso es terrible. Yo estuve viviendo en Rusia un tiempo, abriendo la misión después de la caída del muro. Y ustedes, esto es un paréntesis, ustedes saben, hablando de guerra, que en Rusia fue terrible la masacre que hizo el comunismo. El comunismo en la época entre Lenin y Stalin, con Stalin se arregló un poquito la cosa, en Rusia mataron 365 obispos, destruyeron 60.000 iglesias, 1.000 monasterios y mataron 120.000 monjes, la mayoría ortodoxos. ¿Para qué? Para liberar a la gente de la opresión de la religión. Fantástico. Después de 70 años de comunismo, el balance, cuando se empezaron a hacer los sondeos y las estadísticas, en los 90, ¿saben en los 90 o 95, démosle un respiro para rehacerse, cuántos, llamémosle brujos, había en Rusia? Brujos, magos que te tiran de todo eso. El mundo de la brujería. ¿Saben cuántos había en ejercicio? Facturando. Y además no pagan IVA, no pagan ganancia, nada, ¿no? 500.000. 500.000 brujos. Ese fue el resultado de eliminar a la iglesia, para liberar a la gente de la superstición. Es interesante para pensarlo, como para decir, de lo malo somos lo mejor. O sea, elimina al Señor del medio, vas a ver cómo terminaron entregando, porque la gente, en el fondo el que va a un brujo,
va en búsqueda, algo religioso tiene, y a lo mejor nadie y tiene un problema, y dijeron, aquel te lo cura. O sea, hay una búsqueda religiosa totalmente equivocada, pero el principio no es malo, es la búsqueda normalmente en medio de la desesperación de una solución que vos sabés que no te va a venir de la ciencia, o no te va a venir de la técnica, o no te la podés procurar vos. Pero alejando a la gente del Señor, la terminaron entregando. 500.000 brujos en ejercicio en Rusia en los años 90. Interesante, un dato como para pensar, porque la estadística argentina no la conozco. Mejor. Bien. Bien, otra esclavitud con la que tenemos que pelear. Odios, ira, violencias, la agresión, el homicidio, el alma que tantas veces es una cueva de víboras. Otra esclavitud, los celos, los homicidios, las ambiciones, las divisiones, el sectarismo, todo el mundo de la envidia, tantos falsos profetas que han hecho de la religión un bingo. Un bingo. O sea, y la gente va y pone, ¿por qué? Porque existe la compulsión religiosa también. Diezme, que ya se va a hacer millonario, mientras tanto quedas en la lona. La religión bingo, eso lo conocemos en Buenos Aires. Pare de sufrir y ponga. Y sí, y después terminamos dando una imagen de Dios mercader. Poné, que vas a recibir la bendición, como si Dios no fuera gracia. Lamentablemente, porque el nombre de la Biblia se lo usa para someter a las personas. Son los mismos brujos, pero con un maquillaje un poco más cristiano, nada más. Otras esclavitudes de las que menciona la palabra, borracheras, orgías y cosas semejantes, o sea, todo el mundo del libertinaje, de la libertad usada para determinarme en contra del Señor y no a favor del Señor. Esto es el libertinaje. La libertad, pero mal canalizada. Y el último, todo el mundo de mis caprichos. Hago lo que me gusta, hago lo que quiero, lo que siento. Lo que sienten hacen los perritos. Se supone que una persona hace lo que debe, no solo lo que siente. Porque lo que siento, hacer lo que quiero, es simplemente admitir que soy un esclavo de mis pasiones. Si siempre hago lo que me sale lo que está dentro. ¿Y quién dice que todo lo que está dentro viene del Señor o no hay que hacer una buena limpieza? Se trata entonces, dice San Pablo, de este pecado que habita en mí. Qué interesante. No dice, soy pecado, pero el pecado habita en mí. Estas tendencias que me llevan al pecado. Romanos 7:17. El deseo de hacer el bien está en mí, a mi alcance, pero no está en mí el realizarlo. Acá viene el misterio de la gracia. Y por eso en esta lucha se trata de alcanzar por medio del trabajo ascético, o sea, de trabajar mi personalidad, de ser consciente de lo que tengo que hacer. Esto es como el tratamiento que te da el médico. Tenés que hacer el tratamiento, no es magia. Ya el médico, haciendo el diagnóstico, bárbaro, encontró algo fabuloso. Y después te da la medicina, pero tenés que hacer el tratamiento. Y con Jesús pasa lo mismo. Él te da el diagnóstico, estás en la muerte. Dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. ¿Más diagnóstico que ese? ¿Cómo salgo de la muerte? Perfecto, yo soy el Dios de la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero tenés que hacerle caso a Jesús cuando te dice el tiempo de oración, el tiempo de estar con la palabra, los sacramentos, el grupo de oración. El tratamiento es, yo necesito recibir esa vida, buscarme los tiempos de silencio. Todos ustedes, ¿por qué están acá patallándose en un domingo a la tarde? Podrían estar en otro lado, en un cine con aire acondicionado. O podrían poner buenos diezmos para que pongan un aire acondicionado acá adentro también. Pero eso lo dejamos para otro momento. Vino de acá el aplauso, son los de casa, muy bien.
pero están acá. O sea, ¿por qué? Porque han descubierto que tomarse una media tarde por mes para un retiro espiritual hace bien, es parte del tratamiento. Porque el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, convenciéndote que todo lo que te estoy diciendo son estupideces. Y si vos no haces un tratamiento de escuchar prédica, escuchar una prédica cristiana, una radio, ir al grupo de oración, etcétera, para convencerte una y otra vez de que estás en el camino del Señor y que es el mejor camino para ser feliz y para ser hombre, el mundo contrario, la avalancha, y te va a llevar. Porque en un momento te van a hacer... Porque acá te sentís en patota. Uy, qué bien, ¿cuántos éramos? Mañana volviste a la oficina y sos la única, la monja de la fábrica. Ahí viene la hermana. ¿No? Qué bueno que está simpático. ¿No? Para decirlo suave. Entonces te toman el pelo, se burlan, después te dicen, che, ¿no vas a San Expedito? ¿Por qué no rezás por mí? A ver si consigo novio. No, ese es San Antonio. Bueno, también, total. O sea, cuando estás con otros, la cosa va, pero afuera normalmente nos sentimos solos, bichos raros, remando contra la corriente. Te sentís en esta ciudad de Buenos Aires que parece que ya de cristiano no le queda nada, ¿no? Y uno dice, corres el riesgo de perder la esperanza, y de entrar en el porteñaje, en el tango. Esto cada vez va peor, empieza Discépolo y chau, tenés ganas de pegarte un tiro. No. Claro, porque ojo que perder la esperanza también es un pecado, no está solo la fe. Y el amor, la esperanza, es una de las virtudes que más está en crisis. ¿Por qué el Papa hizo una encíclica sobre la esperanza? Porque es importante, en un mundo donde hay millones y millones de depresivos, la esperanza, y hablar de la esperanza, es importante, porque una de las cosas que está enferma en el mundo actual es la esperanza, por lo menos en el primer mundo, en la clase media, los países un poquitito más que están mejor económicamente, una de las cosas que está más enferma, todo está enfermo, pero la esperanza está enferma porque no se ve un futuro. Bien, esto con respecto a este hombre viejo. Por lo tanto, vemos la necesidad de custodiar nuestra vida espiritual. O sea, olvídate que la vida cristiana pueda ir adelante con piloto automático. Saliste del bautismo, la confirmación, alas de águila, plin, piloto automático, avísenme cuando lleguemos a destino. No funciona así. No existe vida cristiana con piloto automático. Por lo tanto, tenés que saber custodiar y ayudar a hacer crecer, poner los medios en tu vida espiritual. ¿Cuáles son los medios? Los recuerdo, porque todos ustedes ya los conocen. En primer lugar, la oración, los momentos fuertes. Cada día, el cardenal Pironio, un gran santino, decía una cosa muy linda. Él decía, 1 hora por día, un día por semana, un fin de semana por mes, una semanita por año. Cada día 1 hora para el Señor. Cada semana un día. Pero por mes y un fin de semana. Un día más otra parte, una cosa extra. Un riterito más, qué sé yo, voy a San Roque. Y por año y una semanita, un retiro espiritual por año, tengo que agarrar el chanchito, poner la plata porque no son gratis. O sea, ¿cuánto invierto para mi vida espiritual? Vos calculá, ¿cuánto invertís en tu salud? La prepaga y todo eso, ¿cuánto es por mes la cuota? Después, ¿cuánto invertís para tus vacaciones? ¿Cuánto invertís para tu vida espiritual? En plata, ¿cuánto te cuesta tu vida espiritual, tu salud espiritual? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar para hacer un fin de semana de retiro espiritual o una convivencia con Dios de 1 semana o un retiro de eso de Córdoba que dura 9 días o el ejercicio de San Ignacio, que son caros porque la casa de retiro cuesta menos, hoy en día menos de 120 por día no encontrar una casa de retiro y te tenés que pagar el viaje y no está prohibido que sea en un lugar lindo donde también descanses, y de repente que sean mejor vacaciones que irte a Mar del Plata o irte a algún lugar así de veraneo que es puro teatro y pura locura. Pero sale plata.
¿Cuánto estás dispuesto a invertir en tu vida espiritual? En tiempo y en dinero. ¿Cuánto estás dispuesto a apagar el televisor y decir, me voy a ir una hora a orar con la palabra de Dios? O toda una tarde con la palabra de Dios. Eso es inversión, y la inversión se planifica. Y se planifica solamente si descubriste que es importante. Si descubriste que eso te hace ser mejor, te hace ser más feliz, tenés más paz, podés. Entonces planifica decir, no, yo mi retiro espiritual anual no lo cambio por nada, porque ya descubriste que ahí cargas las pilas para todo el año. Que no es solamente esa horita diaria y que después entre el subte y el tren y la caminata y el trabajo y los problemas familiares, te alcanza para un día, la horita. Al día siguiente cargas nafta de nuevo, pero cada tanto necesitas algo más. Eso es inversión en la vida espiritual. La Eucaristía. Orígenes, allá por el siglo III, decía: si en la Eucaristía ahí está la Pascua de Jesús para mí, ¿cómo no participar todas las veces que puedo? Otra que una vez por semana. Una vez por semana es para los principiantes, para el que todavía no entendió nada. Bueno, digo pudiendo, porque a veces depende de los horarios, pero ¿cómo no participar todas las veces que puedo? A mí me maravilló estando en Italia en un grupo de oración algunos años, que era el grupo originario de donde nació toda la renovación italiana. Éramos cerca de 70, y todos los meses se hacía un día de retiro, con mucha adoración al Santísimo. En el retiro siempre participaba un promedio de 50 personas. Todo el día se compartía el almuerzo, etc. Un día me pidieron que hablara sobre la Eucaristía. Y bueno, dije, ¿qué voy a hablarle a ustedes de la Eucaristía si acá... Digo, me gustaría que hablemos entre todos, que hablaran ustedes. Digo, lo primero que quiero preguntar es... Estábamos en Roma, o sea que Roma es una ciudad donde no faltan iglesias y misas. Eso hay bastante cerca, salvo en la periferia, que es donde creció la ciudad, no es inaccesible ir a misa. Entonces pregunté al grupo, digo, yo quisiera saber de ustedes cuántos tienen el hábito de ir a misa todos los días, porque realmente no lo sabía, de ir a misa todos los días, o al menos con una buena frecuencia semanal de 3-4 días por semana, qué sé yo. Yo casi me desmayo. Creo que de los 50 que estaban, 35 o 40 levantaron la mano. Yo no lo podía creer. Yo me quedé admirado. Y eran todos laicos, era gente normal, como ustedes, ¿eh? Muchísimos. Digo, bueno, quiero escuchar los testimonios. Y sí, bueno, yo muchísimos antes de ir a trabajar. Sí, hay un convento de hermanitas cerca del trabajo o cerca de casa, tienen la misa a las 6 de la mañana. Horario de monja, ¿no? A las 6 de la mañana, 6:30. Claro, el que tiene que ir a trabajar, ¿no? Y dice, yo voy a misa. Pero yo me quedé maravillado, me daba vergüenza, digo, a mí me piden que hable de la Eucaristía. Y sí, padre, usted es padre. Pero digo, yo quiero escuchar los testimonios de ustedes. O sea, me maravillé de esa santidad con la que estaba en contacto. De gente común, empleados de oficina y amas de casa, etcétera. Y no es que iban a misa porque estaban desocupados y no tenían nada que hacer, porque la mayoría trabajaban, no eran jubilados, también había. Pero fue un testimonio tan hermoso de ver cómo se cumplía aquello que vemos en la renovación, que no es pachanguita y pandereta, sino descubrir la profundidad del misterio de Cristo, porque eso es el Espíritu Santo. Obviamente no desde el primer día, no desde el día que tuviste el bautismo en el Espíritu, pero a partir de poco tiempo, ¿qué progresos nos va llevando a hacer el Espíritu? A descubrir, y obviamente que estas no eran misas carismáticas, a lo mejor misas de media hora, de 20 minutos, misa sin homilía, de la misa diaria en general no es una cosa que dure mucho, sobre todo las que son a la mañana. ¿Por qué? Porque está lo esencial. Está el Señor. Su palabra, su cuerpo y su sangre. ¿Qué más querés? Pero para descubrir esto, obviamente que un principiante no lo descubre. A mí que me toca a veces pelearme con los curas anticarismáticos. Aclaro, ¿no? Entonces, yo le doy testimonio de esto. Yo digo, es verdad.
Que a veces hay gente que va solo a donde hay misa carismática, porque la pachanga, la cumbia, qué sé yo. Digo, pero cuando vos ves el proceso de las personas, que al principio van, si uno hace 30 años que no pisa la iglesia, ¿qué querés? Que vaya de entrada al lugar de donde se fue. Primero pregúntate por qué se fue, en todo caso, o por qué no vino. Así que no le podés ofrecer más de lo mismo. Pero empieza por la pachanguita y eso, pero después yo tengo el testimonio que a lo largo de 5 años, esa gente termina siendo de misa diaria. O sea que esa pachanguita, que era recorrer donde hay misa carismática, se fue transformando en descubrir el misterio de la presencia del Señor, hasta necesitar como respirar, ir a esa misa diaria que a lo mejor es a las 6 de la mañana y dura 25 minutos. Pero tuve mi encuentro con el amado, mi encuentro con el Señor. Esa es la obra del Espíritu, ese es el testimonio que tenemos que dar. Obviamente que no es lo primero que se ve muchas veces en la renovación, y es normal que uno, lamentablemente, se juzga por las apariencias, y esa persona escondida que va a misa a las 6 de la mañana no la ve nadie, ¿no? Y el que baila la cumbia en la misa carismática te ven y dice, mira, ahí están los carismáticos bailando la rumba. Bueno, que tampoco está mal, porque te lleva a Dios y es una expresión de la alegría del Espíritu. Otro elemento importante en esta guerra espiritual, la confesión de nuestros pecados, el poner a Dios en su lugar y a nosotros en el nuestro, y poder realmente reconocernos pecadores ante Dios y pedirle perdón. La lectura de la palabra de Dios es fundamental. El arma, lo vamos a ver después cuando hablemos de la armadura del soldado, es la palabra de Dios. Y después, una estrategia. Necesitamos una estrategia para el combate espiritual. No es salir a pelear, no. Tengo que ver, por ejemplo, analizar el examen de conciencia, es importante acá. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es de repente mi pecado dominante? Hoy, padre, yo me confieso siempre de lo mismo. Chocolate por la noticia. Y cada uno es más débil en algunas áreas de la personalidad, más fuerte en otras. En algunas partes resistís mejor y en otras menos. Es normal que te confieses siempre de lo mismo, porque te está indicando cuál es tu parte más débil, que es la que más tenés que proteger, que ver. Para uno será el carácter, o demasiado poco, para el otro será la pereza. Los pecados capitales nunca vienen todos para una sola persona, sería como demasiado. En general tenemos un poquitito de cada uno y de alguno un poco más. Bueno, ese es el dominante, el que tengo que más combatir, porque es la parte donde me falla más la muralla, mi personalidad. Y esto se hace sobre todo con el examen de conciencia. Sabiendo que la fuerza la tengo en el Señor. Y tengo que saber también, vamos terminando, que este combate dura toda la vida. Ay, padre, sí, hijo. Además porque se va refinando, porque primero ves las cosas más gruesas, pero después te empiezan a interesar las sutilezas. Primero tenías el pelo todo horrible, que yo dije, bueno, un buen corte de pelo, tintura, qué sé yo, después sí, hay una arruguita por acá, bueno, porque antes no la veía, era tal el zafarrancho, mirá que te vas a ver una cana, ¿no? Si eso era un nido del oro. Pero cuando lo arreglaste, que empiezan a ver los detalles, o sea, que siempre estuvieron, pero no era lo que más te llamaba la atención. Entonces, dice la segunda Pedro 1, 5, 7... Por esta misma razón, pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el espíritu fraternal, al espíritu fraternal el amor. Decía Fray Luis de Granada, no se llama vencido el que fue muchas veces herido, sino el que siendo herido perdió las armas y el corazón. Triunfará aquel, aunque 1000 veces herido, que siempre se levanta, como aquellos muñequitos que se llaman porfiados, que por más que se los tumbe, tercos y porfiados, vuelven a ponerse nuevamente de pie. Y en esto tenés que recordar esa máxima, dice él, santo no es aquel que nunca cae, sino aquel que siempre se levanta. Gloria a Dios.
Voy a hacer ahora algunas preguntas como para que después en un momento de reflexión las puedan ir contestando, que sirven para un examen de conciencia. ¿Cuánto me estoy esforzando en el combate espiritual para luchar contra este pecado dominante? ¿Elaboré un plan de vida? Es bueno poner por escrito las cosas. Siéntese y ponga un proyecto, propósito por escrito. Lo que está escrito se puede evaluar. No, ser más bueno, no sirve. Algo más concreto. Voy a rezar 2 rosarios por semana. Eso es concreto, porque eso lo puedo evaluar. Hacer propósito. Voy a ir a misa, además del domingo, un día más por semana, por ejemplo. Eso lo puedo evaluar. ¿Qué podría hacer para cumplir mejor mis propósitos? ¿Me estoy replanteando los medios para lograr este crecimiento espiritual? Y hay que tener en cuenta que el que asciende va de comienzo en comienzo. Cuando llegué a este escalón, ahora tengo que subir el que viene. Esto es como una escalera. Doy gracias por los 5 escalones que subí. No me deprimo por los 500 que me faltan, pero miro al menos los próximos 5 para saber que puedo seguir subiendo. Esto es importante. Puedo seguir siempre subiendo. Amén. Vamos a tener ahora un aplauso para Jesús, le hacemos, que nos trajo acá y nos reúne. Mira, acá viene con gente de la parroquia. Bueno, como habrán visto, allá tienen una mesa por allá tienen cosas para tomar, me parece, un barcito, lo que sea. Y allá hay cosas de santería, librería, CDs. Yo después les voy a ir presentando porque el Señor, la otra vez que vine, les presenté un libro que era, si no me equivoco, Te amo Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el padre Alberto Ibáñez me hizo el prólogo? Es una antología de poemas que el Señor me fue dando en los retiros. Según el padre Alberto, es la más voluminosa que conoce, yo también. Y son oraciones, en realidad, por eso yo le pongo poemas orantes para experimentar la acción dulce y poderosa del Espíritu Santo en tu vida. Tiene una pequeña autobiografía al principio y después los poemas que son todas oraciones que en los retiros el Señor me da, pero me las da con forma poética y literaria, yo se lo agradezco. Durante mucho tiempo esto lo tuve enterrado por vergüenza, hasta que el Señor me desvergonzó y me dijo: hay algo que no entendiste, no son para vos, tenés que darlos, me da vergüenza, no me importa, me dijo. Entonces, digo, bueno, conseguí el editor. Nunca le pidas a Dios lo que no querés recibir. Bueno, ya aparecieron 4. Este es lo mismo, este no estaba el año pasado, sobre Jesús, son los poemas a Jesús, se llama Amor y Exilio, y especialmente trata todo el tema de la mística nupcial y Jesús como esposo del alma. Esta es una vida de San Francisco, poética también, es la segunda que escribo, la primera que es biográfica ya casi está agotada y se llama San Francisco de Asís, Camino Místico. Es una contemplación de la vida de San Francisco como camino de ascensión mística y viendo todas las etapas del crecimiento místico según especialmente las moradas de Santa Teresa. Y este salió hace 2 días, me lo trajeron, entonces dije, si me lo trajeron hace 2 días, lo tengo que traer, que se llama Aliento de las Cumbres, y poemas orantes para experimentar la unción y el amor de Dios en tu vida. En general los mismos, este es más variado, no tiene solo poemas al Espíritu Santo, sino también a Jesús, etc. Son para compartir, esto no son novelas, esto no es una cosa para leer, esto es 1 por día, yo doy la dosis, como los salmos, porque son para orar. Un poema se lee distinto que lo que se lee un artículo o lo que se lee una novela. Uno tiene que entrar, leerlo varias veces, detenerse y dejar que el Señor vaya moviendo el espíritu. Así que los que quieran llevar alguno, después también le puedo poner la firma de autor, la feria del libro y eso, que a la gente siempre le gusta. Así que les sea de provecho. Tengo muchos testimonios muy lindos de que por lo menos el Señor cumplió su cometido porque han ayudado a muchas personas que no van a la iglesia a orar y a tener un encuentro con el Señor. Tenemos entonces el recreo. Entonces, antes del